Bueno, buenos días o quizá ya buenas tardes a los que quedáis presentes. Deciros que es un placer aquí estar en el Congreso Carmín. Yo soy Sergio García Ortego, del Hospital Viamed Virgen de la Paloma. Soy moderador y os voy a presentar a mis compañeros de moderación. A mi izquierda tengo a Enrique Morales, que es del Servicio de Nefrología del Hospital 12 de Octubre, y a Julio González Moraleda, médico internista de aquí de Toledo, ¿verdad?, del Hospital de Toledo. Y bueno, pues vamos a dar paso ya a la última mesa de este congreso, una mesa de retos clínicos que me parecen muy bien elegidos porque los vivimos en el día a día. Y bueno, pues la primera ponencia va a ser a cargo de mi compañero, un experto en imagen y en clínica cardiológica, el cardiólogo Alberto de Agustín, del servicio clínico del Hospital Clínico del Clínico, vamos, del San Carlos. Adelante. Bueno, muchas gracias. Primero quería agradecer a la organización la invitación a esta fantástica reunión. ¿Ponemos la presentación? Ahora. Bueno, pues en estos 20 minutos voy a intentar hablaros sobre algunos escenarios complejos en cuanto a anticoagulación, ¿vale? Voy a intentar ser breve, no extenderme y tocar aquellos temas un poco más delicados en cuanto a anticoagulación. Voy a empezar con el paciente con sangrado gastrointestinal. ¿Por qué? Porque el impacto que tiene esto en la práctica clínica es muy grande, como sabéis. Son las hemorragias mayores más frecuentes en la práctica clínica, que suponen una gran sobrecarga del sistema sanitario y que además tiene un impacto muy importante para el paciente. Aquel paciente que ha tenido ya una hemorragia gastrointestinal por anticoagulantes tiene un riesgo muy alto de volver a tenerla, como veis aquí, 2,7 veces más. Por supuesto, tiene más riesgo también de tener un ictus por los problemas referentes con la anticoagulación y por todo ello tiene una mortalidad aumentada. Por tanto, en este paciente nos interesa conocer cómo funcionan los diferentes anticoagulantes. Cuando salieron los ACOs, los nuevos anticoagulantes, se creó una alarma importante en cuanto a las hemorragias digestivas. Como sabéis, parecía que podía haber un aumento de las hemorragias digestivas. Como veis aquí, estos son los datos del metaanálisis, donde se vio un aumento de las hemorragias gastrointestinales, pero que no fue en todos los fármacos, fue en el estudio RELAY, como ves aquí, y en el estudio ROCKET. Sin embargo, en el estudio Aristóteles pues no hubo ese aumento, sino que hubo una tendencia a la disminución. Por lo tanto, había un poco datos discordantes, ¿no?, en los estudios. Cuando se incorporó también en el edoxaban, los datos del estudio ENGAGE, la dosis de 30 miligramos también se mostró segura en cuanto a hemorragias digestivas, pero no así la de 60 miligramos, que también aumentaba los sangrados digestivos, al igual que dabigatran 150 o rivaroxaban. Por tanto, hay un comportamiento diferente de los fármacos en cuanto a las hemorragias digestivas. Esto hizo que las guías europeas tomaran un posicionamiento claro. En pacientes con alto riesgo, incluso no paciente que haya tenido un sangrado digestivo, sino paciente con alto riesgo de tenerlo, en este posicionamiento de la guía decían que había que usar antivitamina K o otro preparado de NACO que no fuera dabigatran 150, rivaroxaban 20 o edoxaban 60. Es decir, por descarte te queda apixaban o edoxaban 30 miligramos. ¿Qué nos han enseñado los datos de vida real sobre las hemorragias digestivas? El estudio que ha incluido más pacientes, como sabéis, es el estudio Aristófanes del Medicare, con 285.000 pacientes, y los resultados de este estudio fueron un poquito mejor a lo que habíamos visto en los estudios pivotales en cuanto a hemorragias digestivas. En cuanto a apixaban, fue muy superior en todos los sangrados, como sabéis, a warfarina, incluyendo el sangrado gastrointestinal. Por lo tanto, se confirma que apixaban es un fármaco muy seguro en cuanto a hemorragias digestivas. Dabigatran, aquí en este estudio, fue equivalente a warfarina, o sea, mejoró bastante con lo que habíamos visto en el RELAY. Y, sin embargo, rivaroxaban seguía teniendo más hemorragias digestivas en vida real que la warfarina, un poco similar a lo que habíamos visto en el ROCKET.
Hay también algunos estudios de vida real donde se ha hecho comparación directa de los nuevos anticoagulantes, como este estudio de Gregory Lipp en JAMA, donde enfrentaba a los nuevos anticoagulantes. En el enfrentamiento entre apixaban y dabigatran salía ganador apixaban con una reducción de hemorragias digestivas, y cuando enfrentaban apixaban con rivaroxaban había una disminución de todos los sangrados, incluyendo el gastrointestinal para apixaban. Todos estos datos que os he ido mostrando ha hecho que las sociedades científicas pues, se hayan ido posicionando y hayan emitido recomendaciones. Esta, por ejemplo, es un documento de la Sociedad Española de Geriatría del año 2018, donde recomiendan en pacientes con antecedentes de hemorragia y en concreto gastrointestinal, dan como primera opción apixaban de 5 miligramos. El segundo punto delicado que quería comentar es el tema de la insuficiencia renal, que yo creo que es un tema muy interesante. Como sabéis, están íntimamente unidas la fibrilación auricular y la insuficiencia renal. Además, el paciente con insuficiencia renal tiene un riesgo muy alto de ictus y también de sangrado. Por lo tanto, es un paciente de muy difícil manejo con el anticoagulante y donde nos interesa conocer el funcionamiento de cada anticoagulante. ¿Cuál es el problema que tenemos? Como sabéis, en los estudios pivotales se excluyeron a los pacientes con insuficiencia renal severa, y esto nos ha limitado mucho a la hora de tomar conclusiones. No tenemos información de ensayos por debajo de 30 mililitros en 3 de ellos y 25 mililitros minuto en el caso de apixaban. Esto, como os digo, es una limitación importante, y cuando salieron todos estos estudios, pues uno pensaba, bueno, pues esto es una limitación importante, ¿no?, de los nuevos anticoagulantes. No lo puede usar en paciente con insuficiencia renal, que es un paciente muy frecuente en la práctica clínica, ¿no? Pero ¿qué nos han ido demostrando los datos que han ido saliendo? Si nos fijamos un poco, estos datos que veis aquí son de los estudios pivotales. En los pacientes con insuficiencia renal moderada, con un filtrado por debajo de 50, los beneficios de los ACOTS eran superiores a los pacientes con función renal normal en cuanto a reducción de ictus. O sea que parece que protegían más al paciente con insuficiencia renal que al paciente con función renal normal. Y en cuanto a hemorragias, pues lo mismo. La reducción de hemorragias con los ACOTS era mayor en los pacientes con filtrado por debajo de 50. Por lo tanto, parece que los ACOTS protegen especialmente al paciente renal. Pero claro, me podéis decir, claro, estos son pacientes con insuficiencia renal moderada, no son pacientes con insuficiencia renal grave. Hay que decir que había diferencias importantes en los estudios. Si cogemos los pivotales y cogemos a los pacientes con un filtrado por debajo de 50, como veis aquí, claramente Aristotle y Engage fueron los que tuvieron una reducción de sangrados importantes con respecto a warfarina, mientras que en Relay y Rocket pues no fue así, ¿no? Y esto ha hecho igualmente que las guías hayan ido tomando posicionamientos, ¿no? Estas son las guías NICE de 2016, donde recomiendan en estos pacientes con insuficiencia renal moderada, entre 30 y 50, pues recomiendan usar apixaban como primera opción. También el posicionamiento de la Sociedad Española de Geriatría en pacientes con insuficiencia renal moderada, pues nos dan como primera opción a apixaban por sus mejores datos de seguridad y menores hemorragias. Pero, como os decía, nos faltaba información en pacientes con insuficiencia renal severa o diálisis, ¿no? Y aquí es donde viene la gran novedad en el año 2019, donde aparece esta indicación en las guías americanas, una indicación 2B que contempla que se puede utilizar apixaban en pacientes con insuficiencia renal terminal, con filtrado por debajo de 15 o en diálisis. Esto causó un gran impacto en la sociedad médica. ¿Y de dónde viene esta indicación? Pues esto viene de este estudio que veis aquí, Siontis y otros, en Circulation, donde hicieron un análisis retrospectivo del Medicare en pacientes en diálisis que se les había dado apixaban por algún motivo, porque no podían tomar warfarina, por mal control, intolerancia, etcétera, y hacían una comparación 1:3 apixaban-warfarina. Entonces, los resultados fueron muy llamativos de este estudio. Se mostró seguro y eficaz apixaban en este subgrupo de pacientes en diálisis, con una tasa de ictus y mortalidad similar a la de warfarina. Pero, como siempre, como en todos los estudios, había una reducción de sangrados, sangrado mayor y sangrado gastrointestinal con apixaban.
Por lo tanto, parece que se abría aquí un nuevo campo, ¿no?, para los nuevos anticoagulantes. Pero lo más curioso para mí de este estudio es que cuando analizaban por dosis, el mejor resultado la tenía la de 5 miligramos de apixaban, que conseguía una reducción de ictus y de mortalidad que no conseguía la dosis de 2,5 y además sin aumentar los sangrados. O sea, esto es bastante llamativo. En pacientes en diálisis, la dosis con mejor resultado es la de 5. Esto hace cuestionar bastante la reducción de dosis en pacientes con insuficiencia renal avanzada, ¿no? A lo mejor es que no lo hemos estado haciendo bien hasta ahora. También hay estudios con rivaroxaban, como este que veis aquí, pacientes en diálisis del año 2019, también se mostró un fármaco seguro y eficaz, incluso con una reducción también de sangrados con respecto a warfarina. Por lo tanto, parece que estamos ante un cambio importante en la práctica clínica. Pero alguno me dirá, claro, es que los pacientes en diálisis tienen un riñón artificial, por eso no hay ningún problema, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes con insuficiencia renal terminal pero que no están en diálisis? Pues también ha habido algún estudio, como este que veis aquí, de la revista Stroke, de Webmore y otros, donde cogen 22.000 pacientes con insuficiencia renal avanzada sin diálisis y comparan los nuevos anticoagulantes. Pues de igual forma se mostraron eficaces y seguros. Como veis aquí, el que mejores resultados obtuvo fue apixaban, que obtuvo una disminución de sangrados y de ictus con respecto a warfarina, mientras que rivaroxaban y dabigatran se mostraron eficaces y seguros con unos resultados equivalentes a warfarina, ¿vale? Por tanto, parece que en todos los grupos de pacientes con insuficiencia renal estos fármacos son seguros. ¿Cómo es posible que esto sea así? Pues si vemos esta diapositiva yo creo que se entiende perfectamente. Aquí vemos la concentración de apixaban después de una toma en 4 grupos de pacientes. Función renal normal, insuficiencia renal leve, moderada o severa. Veis que la concentración es bastante similar. No hay tanto impacto de la función renal sobre la cantidad que tenemos de apixaban en sangre después. Y si miramos la actividad anti-10A, ¿no?, que es el efecto del anticoagulante, pues bastante parecido. No hay un impacto muy grande de la insuficiencia renal. También hay estudios farmacocinéticos en pacientes en diálisis, como este, donde comparan los días donde se le dializa o los días donde no se dializa. Tampoco hay diferencias importantes en la concentración de fármaco en sangre. Este estudio es con apixaban. También hay estudios como este de rivaroxaban que viene a decir lo mismo. O sea, la diálisis tampoco tiene un gran impacto sobre la concentración de fármaco ni sobre la actividad anti-10A. Pero es que además sabemos perfectamente que la warfarina empeora la función renal comparado con los nuevos anticoagulantes. Hay varias teorías sobre por qué se produce esto, pero es algo que es un hecho. En los estudios como este de Jack, de 2017, se ve que todos los parámetros de función renal empeoran con warfarina comparado con los nuevos anticoagulantes. Por lo tanto, esto parece un motivo más para usar los nuevos anticoagulantes en pacientes con insuficiencia renal. Voy a hacer algunos comentarios también sobre pacientes con cardiopatía isquémica, ya que a veces asociamos antiagregantes y anticoagulantes y esto puede generar también cierta confusión. Aquí las guías son claras, recomiendan usar los nuevos anticoagulantes en asociación con los antiagregantes por su mejor perfil de seguridad y menor riesgo de hemorragias. Esto se basa en los 4 estudios pivotales de los 4 fármacos, donde se mostraban seguros en cuanto a la prevención de la trombosis, del esteno, del infarto, y todos ellos disminuían las hemorragias. Por lo tanto, en paciente con cardiopatía isquémica sería de elección usar un ACOT antes que warfarina o Sintron. ¿Cómo usamos estos fármacos? Hay que aclarar que a partir de los 12 meses de un infarto o de una angioplastia solamente hay que usar el anticoagulante. No debemos continuar con la antiagregación más allá de los 12 meses. En ese primer año, después de un infarto o de un implante de un stent, sí que hay que combinar antiagregantes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, generalmente hay que seguir la indicación que nos dan en el informe de hemodinámica, pero bueno, a modo de resumen, entre una semana y un mes se combinan 2 antiagregantes, que son ácido acetilsalicílico y clopidogrel, con el anticoagulante. Y entre el primer mes y el año continuamos generalmente con clopidogrel y el nuevo anticoagulante. Recordaros que en pacientes anticoagulados no se recomienda usar
ni prasugrel ni ticagrelor. O sea, tendría que ser clopidogrel el antiagregante. Y como os decía, a partir de los 12 meses se retira la antiagregación y sigue solamente el anticoagulante. Esto hay que recalcarlo. De hecho, las guías lo dan como indicación de clase 3. Contraindicado asociar tratamiento antiplaquetario al anticoagulante, salvo en ese primer año después del evento. Otro tema bastante polémico es el tema de los pacientes oncológicos, como sabéis, que tienen un perfil de riesgo muy alto, con un riesgo de trombosis muy elevado y también un riesgo de sangrado muy elevado. ¿Qué nos han mostrado los estudios? Pues nos han mostrado que los nuevos anticoagulantes son seguros y eficaces en este grupo de pacientes, tanto en la prevención de ictus, la prevención de la trombosis venosa, los sangrados, etc. Son fármacos perfectamente útiles. Destacar que apixaban consigue una reducción de la trombosis venosa en este subgrupo de pacientes y también una reducción significativa de los sangrados. Hablando brevemente de los estudios en trombosis venosa en pacientes con cáncer, el estudio que ha obtenido mejores resultados es este que veis aquí, el estudio Caravaggio, donde apixaban consiguió reducir las recidivas de trombosis venosa en estos pacientes comparado con heparina de bajo peso. Pero lo más importante, sin producir un aumento de hemorragias, que es lo que veis en la diapositiva de la derecha. ¿Por qué resalto este punto? Porque los otros fármacos anticoagulantes no obtuvieron esos datos de seguridad. Aquí veis el estudio de Doxaban, donde fue muy eficaz también en prevenir la trombosis venosa, pero tuvo un incremento de hemorragias, sobre todo gastrointestinales y urinarias. Y lo mismo pasó en el estudio SELECT con Rivaroxaban. Fue un fármaco muy eficaz para prevenir la trombosis venosa, pero tenía un discreto aumento de hemorragias. Esto ha hecho que la Sociedad Española de Oncología Médica pues, dé estas recomendaciones. Nos dicen que se puede usar perfectamente los nuevos anticoagulantes en paciente con cáncer y trombosis venosa o heparina de bajo peso. Te lo dejan a tu elección. Sí que mencionan que apixaban es el único que tiene los mismos datos de seguridad en cuanto a hemorragias que las heparinas de bajo peso, mientras que Edoxaban y Rivaroxaban tendrían un pequeño incremento de las hemorragias. Dos palabras para terminar sobre los síndromes procoagulantes. Creo que merece la pena hablar del síndrome antifosfolípido, porque es un grupo bastante especial donde los resultados han sido negativos. Estos estudios que veis aquí, estos resultados son del estudio TRAPS, en pacientes con síndrome antifosfolípido con triple test positivo, y los resultados fueron malos, como os decía, con un aumento de eventos tromboembólicos con Rivaroxaban. Acaban de salir los resultados del estudio ASTRO-APS, también en síndrome antifosfolípido con apixaban, y de nuevo los resultados han sido desfavorables. Por lo tanto, yo diría que sería prudente a la hora de usar los ACOT en pacientes con síndrome antifosfolípido. Sin embargo, en otros síndromes procoagulantes, como veis aquí, no ocurre esto. En el déficit de proteína C, déficit de proteína S, déficit de antitrombina o factor 5 de Leiden, en todos los estudios que hay han tenido un buen comportamiento los nuevos anticoagulantes. Por lo tanto, solamente sería en el antifosfolípido donde no lo utilizaría. Resumiendo, los únicos 3 pacientes donde nunca usaría un anticoagulante nuevo sería el paciente con estenosis mitral severa, como sabéis, paciente con prótesis metálica, y el tercero sería el síndrome antifosfolípido. Para mí serían las 3 contraindicaciones absolutas. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos a la segunda presentación. Presentar a Alberto Ortiz es un poco absurdo, ¿no? Porque es uno de los mejores nefrólogos de nuestro país, de las mentes más privilegiadas que tenemos en la nefrología, y él pues nos va a hablar de un tema que realmente algunos sí que mostramos mucho interés desde hace tiempo, y es qué relación puede haber entre la obesidad y el riñón. ¿Es simplemente algo casual o es que la obesidad realmente hay algún link o alguna relación en los mecanismos fisiopatológicos que provoque daño renal al final? Alberto, cuando quieras. Buenos días. Pues barbaridad, esto va a toda pastilla. Primero, confesar algún potencial conflicto de interés. Y luego, ¿de qué estamos hablando? Pues por obesidad entendemos un índice de masa corporal por encima de 30 kilos por metro cuadrado, y por enfermedad renal crónica, bien un filtrado glomerular por debajo de 60 o una albuminuria por encima de 30 miligramos por gramo de creatinina en orina, o
con filtrado glomerular normal y albuminuria normal hay otros criterios diagnósticos adicionales que están durante más de 3 meses. Entonces, recordar que la Guía de Prevención de Riesgo Cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología ha incorporado la albuminuria como un factor de riesgo cardiovascular a la altura del LDL del colesterol y sugiere considerar medir albuminuria en todo varón por encima de 40 años, toda mujer por encima de 50 años dentro de una evaluación global del riesgo cardiovascular. Entonces, estas son las cosas que quería hablar. La obesidad y causas de enfermedad renal crónica, la obesidad y la hiperfiltración de nefronas individuales y el tratamiento de la obesidad en el 2022. Primero, obesidad y causas de enfermedad renal crónica. Esta es una tesis que dirigía un médico ecuatoriano que lo que hizo fue ir llamando a las puertas de un barrio deprimido de su ciudad y ofrecer una evaluación de salud a la gente que veía aparentemente con sobrepeso y obesidad. Y lo que encontró es que entre el 20 y el 40% de las personas relativamente jóvenes obesas tenían diabetes no diagnosticada, aproximadamente la mitad eran hipertensos, tanto los obesos en rojo como los que tenían sobrepeso en naranja. Había un aumento de la incidencia de la prevalencia de enfermedad renal crónica no diagnosticada que en las edades más tempranas era más prominente en la obesidad y sobre todo por albuminuria patológica, y el filtrado glomerular ya empezó a disminuir en edades más avanzadas. En este sentido, ¿cuál es la relación entre obesidad, hipertensión y diabetes? Pues tenemos respuestas de estudios a largo plazo, 12 años de seguimiento después de cirugía bariátrica, donde la cirugía bariátrica disminuyó la incidencia con respecto, esto es el grupo quirúrgico, el grupo no quirúrgico disminuye la incidencia de diabetes de novo como 10 veces, la incidencia de hipertensión como 4 veces, pero es que además promueve la remisión de diabetes preexistente en aproximadamente también 9 veces y la hipertensión en 5 veces. O sea que más allá de pastillas y no pastillas, lo toma o no lo toma, pues la gente camina, come prudentemente y pierde peso, pues se le curan todos estos males. En otro estudio, también seguimiento de cirugía bariátrica, 5 años, no tanto seguimiento, pero aquí diferencian cuál es el impacto sobre los adolescentes frente a gente de mayor edad. Entonces, la remisión de la diabetes y de la hipertensión es entre 30 y 50% más frecuente en los adolescentes. O sea que la obesidad hay que tratarla y además cuanto antes empieces a tratarla, más evitas problemas de los que nos afectan a todos los que llenan nuestras consultas ahora, como son la hipertensión y la diabetes. Entonces, la obesidad es una causa tanto de diabetes tipo 2 como de hipertensión, y esto a su vez son causas de enfermedad renal crónica, con lo cual tenemos ya una relación directa. Pero es que además hay otro tema, que es la obesidad y la hiperfiltración glomerular. Estamos preocupados de definir la enfermedad renal crónica acá como una insuficiente filtración glomerular, pero el exceso puede ser también peligroso, sobre todo a nivel de células individuales. Y el protagonista aquí es esta célula, el amarillo que está sonriendo y que veis que está entrelazado con otro rojo, otro pocito rojo. Están situados por fuera del capilar glomerular y les pagamos para que eviten que la albúmina se pierda en la orina. Esa es su función. Y los podocitos son células terminalmente diferenciadas que comparten algunas proteínas con las neuronas, o sea, solo están en neuronas y en podocitos. Cuando tenemos 20 años tenemos todos los podocitos que jamás vamos a tener y luego si los perdemos pues nos hemos quedado sin ellos. Deberían ser inmortales, al menos durante 70, 80, 90 años que estamos en este mundo. Pero el problema es que accidents do happen. Y esto que veis aquí no es un gamberro haciendo payasadas en los servicios, este es un biólogo celular que sabe que cada vez que hace pipí, ahí se pierden podocitos que no deberían desprenderse, pero accidents do happen, se pierden y se pierden para siempre. Entonces ha tomado un poco de distancia para tener pues, algunos segundos para decirle bye bye, no te veré nunca más, podocito. Entonces, al recordarlo cuando acabamos aquí, vayáis a hacer pipí, ese splosh es el podocito estampándose contra el urinario. Y cada vez que eso ocurre, pues estáis un paso más de necesitar diálisis antes de abandonar este mundo. Entonces, el problema de los podocitos es que deberían, si en su estado saludable tiene este aspecto, estos son los pedicelos interdigitados y por aquí se filtra el plasma, se produce el filtrado glomerular y se retiene la albúmina. Cuando los podocitos se dañan por cualquier causa,
pierden esta estructura y se produce lo que los americanos llaman Food Process Effacement, fusión de pedicelos, que visto desde arriba es más o menos así. Entonces son pedicelos interdigitados con una amplia superficie para el filtrado glomerular, y esto es cuando los podocitos están dañados, como por ejemplo en la diabetes, donde se han perdido los pedicelos y la superficie por donde se produce el filtrado es mucho más estrechita. Y el filtrado glomerular se produce por una diferencia de presión hidrostática. O sea, cuando el podocito está dañado, la presión hidrostática que produce el filtrado glomerular la está recibiendo toda en el pecho. Entonces, vamos a visualizarlo de otra manera. Esto es el glomérulo, entra la sangre por la arteriola aferente, sale por la eferente y la sangre dentro del capilar glomerular está a una cierta presión. Esa presión hidrostática es lo que produce el filtrado glomerular. O sea que uno lo puede imaginar como una manguera multiagujereada. Abres el grifo y empieza a salir por agua, empieza a filtrar por el glomérulo. Pero resulta que el podocito está agarrado por fuera de esa manguera multiagujereada. Con lo cual, si se cierra la salida, como puede ocurrir en la diabetes, aumenta la presión dentro del glomérulo y aumenta la presión, el agua sale a más presión. Y el podocito está ya agarrado. Y en la diabetes está lesionado. Con lo cual es más fácil que sea arrastrado. O sea, que un problema de la hiperfiltración glomerular es que vas a facilitar que los podocitos, especialmente los dañados, te quedes sin ellos. Y eso va a producir albuminuria. Cuando el paciente tiene albuminuria, es que está filtrando tanta albúmina que ha sobrepasado la capacidad de las células tubulares proximales, que vienen a continuación, de recuperar la albúmina que se ha filtrado. Es más, cuando una nefrona aislada está filtrando de más de todo, incluido, por ejemplo, glucosa. Y la célula tubular proximal considera su misión recuperar la glucosa, aunque sea a base de recuperar también sodio, que no necesita recuperar, que te va a subir la tensión, que te va a favorecer la insuficiencia cardíaca, y que además, para recuperar tanto glucosa como sodio, que no necesita recuperar, va a gastar energía a la cual tiene difícil acceso en un riñón dañado donde hay hipoxia renal. O sea que un glomérulo hiperfiltrante te va a aumentar la sobrecarga de glucosa en la célula tubular proximal, y esto puede explicar por qué los inhibidores de SGLT2 protegen también en pacientes no diabéticos, porque diabéticos no diabéticos recuperamos toda la glucosa que se filtra. ¿Qué sabemos de la filtración del filtrado glomerular de nefronas aisladas? Pues sabemos que según nos hacemos mayores, perdemos nefronas, que según nos hacemos mayores baja el filtrado glomerular manteniéndose dentro de lo normal. En gente sana de 70 años el filtrado glomerular es en torno a 96 mililitros minuto. Y sabemos también que el filtrado glomerular de nefronas aisladas, de nefronas individuales, permanece relativamente constante hasta que tienes tan pocas nefronas que las pocas que quedan intentan trabajar más y aumenta el filtrado glomerular de nefrona aislada, acelerando la potencial caída hacia diálisis. Sabemos también que dos de los principales determinantes de la hiperfiltración de nefronas aisladas son, como veis aquí, la hiperfiltración de nefronas aisladas. Uno, el índice de masa corporal. Si tienes más índice de masa corporal, tus nefronas están filtrando más. O sea que si encima eso te ha producido una diabetes, una hipertensión, pues tienes una mayor presión hidrostática intraglomerular que te arrastra el podocito hacia la orina y además un podocito dañado por la diabetes. Y luego la otra cosa que también te aumenta la hiperfiltración de nefronas aisladas es los antecedentes familiares de nefropatía terminal, y aquí el principal problema es que esta gente ha perdido un montón de nefronas. O sea que su familia está en diálisis, ellos no, pero están en la pendiente hacia eventualmente necesitar diálisis si viven lo suficiente. Y aquí vemos que a mayor masa corporal, mayor hiperfiltración de nefronas aisladas. Esto que veis aquí es, ya no estamos hablando de nefronas aisladas, estamos hablando de lo que vemos nosotros en la clínica. En el eje horizontal, el filtrado glomerular y la frecuencia, cuántas personas lo tienen. La línea discontinua es la población general, la línea continua son los diabéticos. Todos los diabéticos hiperfiltran, lo ponen todos los libros. Y es obvio cuando el filtrado glomerular en términos absolutos está alto. Pero cualquier diabético está hiperfiltrando. Cualquier diabético está hiperfiltrando. Si el diabético tiene 90 mililitros, está hiperfiltrando, porque el número de nefronas suyo debería corresponderse a un filtrado glomerular de 80. Y precisamente por eso los fármacos que disminuyen la hiperfiltración, bloqueo del sistema renina-angiotensina, inhibidores de SGLT2, etc., son protectores.
Un potencial detalle que debemos recordar es que habitualmente el filtrado glomerular lo estimamos a partir de la creatinina sérica. Entonces, la gente que está caquética, que tiene poca masa muscular, que tiene poca creatinina sérica, pueden caer aquí dentro de lo que es aparente hiperfiltración. Y es algo que también tenemos que conocer y tener en cuenta. Bueno, en cualquier caso, los diabéticos, los obesos, hiperfiltran y eso puede ayudar a que se pierdan pocitos, sobrecarga la célula tubular proximal y debería asociarse a una pérdida acelerada de función renal, que es lo que se ha demostrado en este estudio. Son distintas categorías, o sea, vemos distintos rangos de edad y es porcentaje de pacientes que pierde filtrado glomerular rápidamente. Y veis que a partir de los 40 años o así, a partir de los 50 años, a mayor índice de masa corporal, hay más gente que pierde filtrado glomerular rápidamente, o sea, que es lo que podíamos predecir por todo el componente teórico que hemos estado hablando. O sea, que los obesos hiperfiltran, eso les debería hacer perder función renal rápidamente y eso es lo que ocurre. Y finalmente, 2 palabras del tratamiento de la obesidad en 2022. Esto es Nature Medicine 2021, revisión del año en diciembre de 2021. Los grandes hitos médicos del 2021. 1, vacuna para la malaria. Otro, tratamiento para la obesidad con semaglutide. Este es el ensayo clínico que se publicó en marzo de 2021, semaglutide semanal en adultos con sobrepeso y obesidad, sobre una base de la intervención de estilo de vida, que todos recomendamos habitualmente, pues se randomizó a los pacientes a placebo o a semaglutide durante algo más de un año, y lo que se observó es una pérdida progresiva a lo largo de prácticamente un año de peso, con estabilización posterior de media, con un 16% de peso perdieron los pacientes y 1 de cada 3 perdió más del 20% del peso que tenía al comienzo del estudio. Esto se asoció, como era de esperar, porque la obesidad causa hipertensión, a una disminución de la tensión arterial sistólica en torno a 7-8 milímetros de mercurio y la diastólica de 3 o 4. O sea, estamos haciendo con pastillas una cosa que no deberíamos hacer con pastillas y que nos podemos ahorrar las pastillas y la resistencia a las pastillas por falta de cumplimiento si la gente cumpliera lo de caminar y comer con prudencia. Entonces, el semaglutide todos le conocemos como un tratamiento parenteral o oral para la diabetes mellitus, pero en enero de este año la EMA, con otro nombre, lo ha aprobado para el tratamiento de la obesidad. O sea, la gente que tiene un índice de masa corporal de más de 30 kilos por metro cuadrado, pero también para el sobrepeso, gente que tiene más de 27 kilos por metro cuadrado, y yo creo que todos al salir de aquí deberíamos estimar nuestro índice de masa corporal porque hay tanto sobrepeso y obesidad que tenemos una imagen distorsionada de lo que es el sobrepeso y la obesidad. Pues sobrepeso sí, además tiene diabetes, bueno, es un tratamiento para diabetes en este sentido, pero además es hipertenso. Y aquí ya estamos empleando mucho las posibles indicaciones. O si tiene apnea obstructiva del sueño, o si ha tenido historia de enfermedad cardiovascular, etc. Estos son parte de los 17 ensayos clínicos en fase 3 actuales de semaglutide para la obesidad. Uno grande, más de 17.000 pacientes pretenden reclutar para ver impacto, o sea, indicación de semaglutide, sobrepeso, obesidad, impacto sobre enfermedad cardiovascular. Otro de tratamiento oral para la obesidad, la pastilla para la obesidad, y otro también impacto sobre la albuminuria en pacientes obesos, pero no diabéticos. Desde el punto de vista de semaglutide y nefroprotección, sabemos que disminuye la albuminuria. Hay un gran ensayo en marcha para testar si además de disminuir la albuminuria, disminuye la progresión de enfermedad renal hasta eventualmente llegar a diálisis en un desenlace combinado con mortalidad cardiovascular. Esto en teoría lo sabremos dentro de un par de años, pero bueno, si le va tan bien como a los señores de SGLT2, a lo mejor interrumpen prematuramente el ensayo. Y ya 2 palabras sobre el tratamiento de la nefropatía diabética. Guías de 2020 ya están anticuadas, pero veis que en todos los pacientes ejercicio y nutrición, y en la mayoría de los pacientes inhibidores de SGLT2 que disminuyen la hiperfiltración, que disminuyen la albuminuria, que disminuyen el peso, y si con metformina inhibidores de SGLT2 no se controla, agonistas de receptores GLP-1
como semaglutide, porque además de disminuir la albuminuria, bajan el peso. Esto ya se ha quedado anticuado. Ahora mismo están circulando el borrador de las de 2022. Pone específicamente que no se pueden reproducir, pero algunas pinceladas en el estilo de vida, además de dieta y ejercicio, pone específicamente pérdida de peso. O sea, dieta y ejercicio, entre otras cosas, para perder peso. En primera línea de tratamiento ya están los inhibidores de SGLT2 y en Gold Directed Therapy ya figuran los agonistas receptores GLP-1 en los pacientes que tienen sobrepeso. Y luego ya, revisando el tema, me hizo mucha ilusión que vi este artículo también, revisión de lo que es la situación actual del tratamiento de la obesidad. Se está estudiando GDF-15. GDF-15, entre otros, se produce ante el estrés celular. Los cardiólogos probablemente estáis más familiarizados porque es un biomarcador de riesgo cardiovascular que está disponible clínicamente. Se produce en el intestino con metformina y suprime el apetito. Suprime el apetito y a dosis altas puede producir náuseas. Formaría parte de los mediadores de la caquexia tumoral, pero a dosis ajustadas puede ser un tratamiento frente a la obesidad. Y digo que nos hizo particular ilusión porque este mes hemos publicado en Kidney International nefroprotección por GDF-15. O sea que podría funcionar como otros tratamientos que no solo te combaten la obesidad, sino que te protegen órganos diana como los riñones. Y ya el mensaje para llevar a casa: la obesidad causa diabetes tipo 2 e hipertensión que se pueden prevenir o incluso revertir perdiendo peso mediante la cirugía bariátrica o ya con semaglutide. Y cuanto antes empieces a tratar esto, mejor será el pronóstico. Y la obesidad además causa hiperfiltración y albuminuria y se asocia a una pérdida más rápida de filtrado coronar, especialmente en la gente mayor, que a lo mejor decimos, oh, ya con la edad que tiene, ¿cómo nos vamos a meter ahora con la obesidad y el sobrepeso? Pues precisamente por eso. Muchas gracias. Para terminar, antes de presentar al último ponente, quiero dar las gracias a la Sociedad de Medicina Interna de Madrid Castilla-La Mancha, a la de Nefrología y a la Castellana de Cardiología por habernos dado la oportunidad de presentaros nuestro flamante nuevo hospital, que habéis podido contemplar y también a través de la retransmisión. La última ponencia la va a dar Ángel Sánchez Castaño, un internista sólido de nuestro servicio, que ha formado a muchas promociones de residentes, admirado y conocido por vosotros, por la mayoría, y que, como buen internista, enseguida ha sentido curiosidad por el COVID, de manera que es el que está llevando la consulta de COVID y post-COVID. Y por eso nos hemos permitido pedirle que nos prepare esta ponencia sobre prevención de riesgo vascular y de eventos cardiovasculares en los pacientes con COVID. Su saber sólido seguro que nos lo va a hacer. No es una cosa fácil, porque a pesar de haber mucho conocimiento publicado, está demasiado tierno todavía y es todavía poco sólido. En fin, te doy la palabra. Gracias, Julio. Me sumo a las felicitaciones a las tres sociedades por la interesante reunión y agradezco al comité organizador que haya contado conmigo para esta última presentación. Por si alguien tiene prisa, como es la última ponencia, voy a empezar por las conclusiones. Prevención de eventos cardiovasculares en pacientes COVID-19, vacunarse y cumplir estrictamente los objetivos que están establecidos y que, como ya se ha visto esta mañana, no cumplimos adecuadamente, igual que en los pacientes no COVID. Y dicho esto, voy a adornarla un poco. Realmente, en COVID-19, el coronavirus que produce esta enfermedad afecta al sistema cardiovascular, pues simplemente echando una ojeada a los mecanismos que utiliza para unirse y fusionarse con las membranas celulares y viendo que estos receptores se expresan ampliamente en muchas células del organismo y concretamente tanto en células miocárdicas como del sistema vascular, pues uno pensaría que sí, que efectivamente puede afectar al sistema vascular. Para analizarlo, he
decidido darme un paseo por 3 situaciones relacionadas con COVID-19 y riesgo cardiovascular. Una que he llamado pre-COVID y que Ortega y Gasset llamaría coronavirus y sus circunstancias. La otra, COVID-19, el paciente que se infecta. Y la última sería el riesgo vascular en pacientes post-COVID. En la primera, os decía COVID y sus circunstancias, porque un primer problema que tenemos al analizar este tema es la falta de atención a los pacientes que tenían riesgo vascular en los momentos de la pandemia, aunque no se hubiesen infectado, por los problemas que tuvo todo el sistema sanitario para atenderlos. En esta diapositiva vemos cómo disminuyeron las intervenciones coronarias percutáneas. Esto es en un periodo de marzo-abril de 2020 en relación al año anterior. Las barras oscuras corresponden al año anterior y las azules a ese periodo de 2020. O sea, se hicieron muchas menos intervenciones percutáneas coronarias y no había ninguna razón para pensar que hubiese menos pacientes que las necesitasen. Por alguna razón, la pandemia nos llevó a este efecto. Lo mismo pasó en otros sitios, como Estados Unidos. Aquí veis 2 hospitales de Estados Unidos, en Nueva York y California, donde el número de consultas por infarto agudo de miocardio o por ictus isquémico disminuyó en ese periodo de marzo a mayo de 2020 y tampoco había ninguna razón para pensar que hubiese menos casos que otros años. Y si atendemos a los factores de riesgo vascular, también algún estudio nos ha demostrado que el control de la tensión arterial sistólica, en este caso de la tensión arterial media, fue peor durante los meses de marzo a abril de 2020 respecto al año anterior. Y esto, que a nivel individual parece que son unos pocos milímetros, que puede ser poco significativo a nivel poblacional, supone un aumento del número de pacientes en riesgo considerable. ¿Y qué pasa en el paciente que ya está infectado, que tiene ya COVID-19? Pues aquí tenemos 2 problemas. Uno es que aumenta el riesgo también de tener eventos cardiovasculares en el paciente que tiene la infección aguda, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una infección más grave. Hay más riesgo de tener síndrome coronario agudo, miocarditis, miocardiopatía de estrés, arritmias cardíacas, pero quizás es más interesante ver la relación que tiene el tener previamente factores de riesgo, sobre todo enfermedad vascular ya establecida, u otros factores de riesgo, sobre la posibilidad de tener enfermedad grave o morirse por COVID-19 en el momento agudo. Como veis, esta es la lista publicada por los CDC de factores que aumentan el riesgo de tener enfermedad severa por coronavirus, COVID-19 severa, o de morirse. Y, como podéis ver, las enfermedades vasculares, cerebrovascular, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, obesidad o enfermedades cardíacas, enfermedad vascular ya establecida, están bien representadas dentro de estos grupos de riesgo. Individualmente, cada una de ellas, vemos que aumenta el riesgo de morirse por COVID-19, aunque, como veis en la parte de arriba, y eso lo vimos enseguida en las primeras semanas de la pandemia, lo que más aumenta el riesgo de morirse es la edad. Y, desde luego, cuando se suman varias de ellas, el riesgo de morirse de COVID-19 es mucho mayor. Pero, además, en el momento agudo, los pacientes pueden tener pronóstico por alguna de las cosas que nosotros hacemos también con ellos. Y es que, aunque, como sabéis, hubo mucha controversia al principio sobre si debíamos mantener los IECA y los ARA2 en estos pacientes ante la posibilidad de que aumentasen la expresión de la ECA2 y eso aumentase la infectividad del virus en los pacientes, pronto vimos que eso no era así y que, además, como demostró este estudio sacado del registro SEMI-COVID, el retirar estos fármacos durante el periodo agudo podía aumentar la mortalidad. Y lo mismo, en otro estudio de este mismo registro, se vio con los pacientes que tomaban estatinas. Si se las retirábamos durante el ingreso, aumentaba la mortalidad. Y lo mismo pasaba con los pacientes que
ingresaban con hiperglucemia, independientemente de que estuviesen diagnosticados previamente de diabetes o no, tenían mayor mortalidad. ¿Y qué pasa si un paciente se ha infectado, ha tenido COVID-19, pero ha sobrevivido? Después, ¿tiene algún problema o ya lo hemos solucionado todos? Para ilustrar esta última parte, os he traído los resultados de este estudio que se ha publicado recientemente. Es un estudio realizado en Estados Unidos, donde se han comparado una corte de pacientes infectados por coronavirus, con COVID-19, más de 153.000 pacientes, con una corte contemporánea que no tuvo COVID-19, de más de 5 millones de personas, y una corte histórica de 2017. Se le sigue desde los 30 días después de la infección aguda hasta 12 meses. Lo que han visto estos autores es que en estos pacientes aumenta el riesgo de tener un evento cardiovascular en los meses siguientes a haber tenido COVID-19. En esta otra parte de la gráfica veis el exceso de casos incidentes por 1.000 habitantes que supone el haber tenido COVID-19. Esta es la misma gráfica, pero analizado en función de la gravedad de la infección aguda. El punto verde corresponde a los pacientes que no necesitaron hospitalización, el punto naranja a los que necesitaron hospitalización pero no UCI y el punto azul a los que necesitaron UCI. En todos los eventos analizados hay un aumento del riesgo de tener eventos cardiovasculares en los 12 meses siguientes, incluso en los pacientes más leves. Y lo veis lo mismo en la parte derecha, el exceso de casos incidentes por 1.000 habitantes. Y en esta otra lo que vemos es el análisis de un subgrupo de esa corte, pero un subgrupo que es mayoritario, del análisis de los pacientes que no tenían enfermedad cardiovascular previa. Y se repiten los resultados, en todos ellos hay un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares. Con todo esto, ¿qué hacemos? Porque a mí lo que se me pedía es que hablase algo de la prevención del riesgo cardiovascular. Pues en la primera parte, en lo que llamaríamos la prevención primaria, aquellos pacientes que no han tenido, que no se han infectado, que no tienen COVID-19, ¿qué podríamos hacer? Pues lo primero, vacunarse, prevenir de infectarse y además tomar medidas de protección adicionales para no infectarse. Hacer un control estricto de los factores de riesgo vascular, que ya hemos visto que suponen un mayor riesgo de morirse si el paciente se infecta y que también hemos visto esta mañana en las mesas anteriores que tenemos mucho margen de mejora, y explorar nuevas formas asistenciales que nos permitan controlar a estos pacientes mejor si volvemos a tener una situación similar a la que tuvimos, por esto o por cualquier otra razón. ¿Qué podemos hacer en el paciente que ya se ha infectado? Pues como hemos visto en alguna diapositiva anterior, lo primero es no retirar algunos de los fármacos que utilizamos para tratar los factores de riesgo vascular, porque eso supone un aumento de la mortalidad. Y luego, si los eventos cardiovasculares que surgen en la infección aguda son más frecuentes en los pacientes que tienen enfermedad más grave y parece, por ese estudio que os he presentado, que en los meses posteriores también, parece razonable intentar disminuir la gravedad de la enfermedad aguda, aparte de intentar que no se mueran de la propia insuficiencia respiratoria, que es lo más frecuente. Y entonces, en este punto, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos fármacos para tratar COVID-19. Lo que pasa es que tenemos poca disponibilidad de estos fármacos y además tenemos un control estricto de la Agencia Española del Medicamento para poder utilizarlos. Aquí os he traído, justo esta semana, la Agencia Española actualizó un poco los criterios para utilizar estos fármacos y, como veis, en los pacientes sintomáticos con las condiciones de alto riesgo priorizadas, y que, por supuesto, son positivos, si el paciente está ya grave o crítico, pues lo mejor es, si
tiene serología negativa, utilizar monoclonales, como ahora todo es Omicron, pues sería Sotrovimab. Y si el paciente tiene una enfermedad leve a moderada, si pertenece al apartado 1 de las condiciones de alto riesgo priorizadas, que no es el tema que tocamos hoy aquí, porque aquí están los inmunodeprimidos, trasplantados, tratamientos inmunosupresores. En estos casos, si la serología es negativa, van también a monoclonales, sobre todo a Xevudy, a Sotrovimab, en los 5 primeros días de evolución de la enfermedad, y si la serología es positiva o los pacientes pertenecen a los apartados 2 o 3 de estas condiciones de alto riesgo priorizadas por la Agencia Española, irían a antivirales, o bien, sobre todo Paxlovid, el Nirmatrelvir, que es el más activo frente a la cepa Omicron. Estas condiciones de alto riesgo que prioriza la Agencia Española, el 1 son las personas inmunocomprometidas, el 2 corresponde a las personas no vacunadas de más de 80 años y el 3 a las personas no vacunadas con más de 65 años y con al menos algún factor de riesgo para progresión, y aquí sí que tenemos las enfermedades vasculares. Cuando hablan de no vacunadas, se refieren a a personas que no tienen correctamente la pauta de vacunación, aunque tengan alguna dosis, pero no tienen la pauta correcta tal y como establece el Ministerio. Y como os digo, en este último grupo, aquí sí que tenemos pacientes de alto riesgo, enfermedades cardiovasculares, que son los que más alto riesgo tienen, o pacientes con factores de riesgo, como puede ser diabetes con afectación de órganos diana o la obesidad. Bueno, esto es lo que decía. Ahora mismo en España, en estas 11 semanas, por ejemplo, de 2022, todo es Omicron. Entonces, si utilizamos monoclonales, hay que utilizar Sotrovimab, y si utilizamos antivirales, inhibidores de la proteasa, Nirmatrelvir. ¿Y qué podemos hacer si realmente parece que después de haber tenido COVID-19 también aumenta el riesgo vascular? ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues vacunarse, si no se ha hecho, vacunarse ya, y si se ha hecho, pues las dosis de refuerzo para tener la pauta completa, seguir teniendo medidas de protección frente a COVID-19, control estricto de los factores de riesgo vascular, como deberíamos hacer siempre, incluso en no COVID. Vuelvo a decir que explorar nuevas formas asistenciales de control de factores de riesgo vascular con diferentes formas de telemedicina o como lo queramos hacer, pero ahora mismo, al menos en nuestro medio, siguen teniendo los pacientes problemas a veces para consultar en atención primaria y a veces en el hospital. Y el único tratamiento que realmente ha mostrado algún beneficio después de haber pasado COVID, cuando uno tiene síntomas de esto que llamamos COVID persistente, es la rehabilitación. Meter a los pacientes de forma precoz en rehabilitación, sobre todo para que puedan hacer ejercicio, que eso va a ser beneficioso desde el punto de vista cardiovascular también. Y esta yo creo que era la última diapositiva. Gracias por vuestra atención y ahora quedo a vuestra disposición para las preguntas que queráis. Establecemos ahora un turno de preguntas de 10 minutos. Podéis hacer preguntas a cualquiera de los 3 ponentes. Hola, ¿qué tal? Felicidades a todos por vuestras presentaciones. Mirad, quería poner sobre la mesa una verdad incómoda, porque yo siempre que me repaso la anticoagulación en FA en pacientes en diálisis, lo que te encuentras es que en la inmensa mayoría de los casos te encuentras que la warfarina o la antivitamina K no solo no reducen ictus en pacientes en diálisis, sino que además aumentan lógicamente las hemorragias. De hecho, lo único que se ha demostrado es que el balance puede llegar a ser positivo en pacientes que mantienen un tiempo en rango terapéutico por encima del 74%, cosa que, como sabéis, en pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis es muy complicado. De hecho, hay un estudio randomizado con apixaban, 5 miligramos cada 12 horas. Apixaban es un fármaco fantástico a esa dosis y se tuvo que detener por futilidad, porque no había diferencia en tasa de ictus ni de hemorragia con respecto a warfarina, y eso que el tiempo en rango terapéutico de los pacientes que estaban con warfarina era del 44%.
Con lo cual, con esto, está claro que es una asignatura pendiente, la anticoagulación en fibrilación auricular en diálisis, porque realmente estamos comparando los anticoagulantes de acción directa con un fármaco que en la mayoría de los casos no ha demostrado ningún beneficio. No sé qué os parece. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. La otra posibilidad es no hacer nada en estos pacientes, dado el alto riesgo que tienen, ¿no?, de hemorragias. Y yo creo que aquí los nuevos anticoagulantes nos van a dar una nueva oportunidad, ¿no?, dados todos los resultados que tienen son disminución de hemorragias, ¿no? Hasta ahora teníamos mucho miedo, ¿no?, a la insuficiencia renal, pero vemos que los datos nos demuestran que no debe ser así. Y es que los anti-10A tienen una eliminación renal muy baja, muy baja. No es como dabigatran, que sí que tiene una eliminación del 80%, ¿no? Eso explica un poco todo, ¿no? Y hemos visto las curvas que la verdad que el impacto de la insuficiencia renal sobre estos medicamentos es muy bajo o casi nulo y no se justifica todo lo que hemos hecho hasta ahora. Yo creo que hay que cambiar un poco el paradigma. Hay ensayos clínicos en marcha con rivaroxaban, con apixaban, en pacientes con insuficiencia renal, que yo creo que nos van a dar nueva información y van a cambiar completamente todo esto y vamos a poder usarlos. Yo creo que hemos visto que los americanos son un poco más lanzados, ¿no?, que los europeos, ¿no?, y se saltan las guías con mayor facilidad, pero bueno, las guías al final son una recomendación y, como se suele decir, están para saltársela, ¿no? Así que yo creo que en pacientes donde haya problema con el sintrón en diálisis, yo creo que directamente hay que probar un anticoagulante de acción directa. Hola, muchas gracias por las charlas, que han sido magníficas. Alberto, lipotoxicidad y enfermedad renal. Se ha asociado outcomes potentes de disminución de enfermedad cardiovascular con disminución de grasa abdominal, y se cree que es más un tema no de disminución global de peso, sino también de lipotoxicidad a nivel de varios órganos. ¿En riñón hay alguna evidencia de que exista lipotoxicidad? Sí, hay datos experimentales de lipotoxicidad en el riñón. El doctor Morales es experto en el tema a nivel tanto de modelos animales como de células cultivadas. O sea, que efectivamente hay lipotoxicidad. Yo, a lo mejor, la pega que le pondría a los estudios de lipotoxicidad en modelos animales, sobre todo, es que muchos de ellos están hechos con dietas muy altas en grasas. O sea, el animal engorda a base de dieta alta en grasa, entonces a lo mejor resulta difícil distinguir lo que es obesidad directamente o lo que es estar con una dieta muy rica en grasas. Gracias. Yo quería hacer dos preguntas, una a Alberto y otra... Quería hacer una pregunta a Alberto, los dos Albertos. Empiezo con Alberto y cardiología, y has hablado de las nefropatías por anticoagulantes, ¿no? Es verdad que bueno, nosotros tenemos ahí mínima experiencia en este sentido, pero realmente es un porcentaje muy poco, o sea, un porcentaje menor, comparado con toda la gente que toma este tipo de fármacos, ¿no? O sea, que quiero decir que, ¿cuál es tu opinión en ese sentido? Porque también hay algún estudio que con los nuevos anticoagulantes también se ha visto el mismo efecto, porque lo que producen es un daño tubular con la presencia de hematíes y que eso genera ese daño. Eso por un lado. Y Alberto, estamos hablando siempre de pacientes o muchos de los que has comentado, con función renal normal o que no llegan a esa situación. Pero ¿qué pasa con todos estos estudios cuando se llega ya a la enfermedad renal crónica, a proteinurias importantes? ¿Conseguimos revertir realmente ese efecto nocivo de la obesidad? Muchas gracias. Sobre los mecanismos, como os decía, hay varias teorías. Una dice que se producen microtrombosis y microhemorragias en las arterias glomerulares que van haciendo que empeore la función renal, que esto es peor en pacientes que están antiagregados, además. Y luego hay otra teoría que dice que los antivitamina K promueven la calcificación vascular a nivel de todas las arterias, y esto puede hacer que empeore también un poco la circulación renal y la función renal, aunque son solo teorías. Lo que sí es verdad es que los estudios muestran, son todos consistentes en que la función renal empeora más con sintrón o con warfarina que con los nuevos anticoagulantes. Ahí sí que hay bastante consistencia.
bueno, es un dato más también, yo creo, a tener en cuenta. Sí, yo creo que efectivamente hay que distinguir dos cosas con los anticoagulantes. Uno es lo que se llama la nefropatía por warfarina, que muchas veces se presenta como fracaso renal agudo y a veces con factor predisponente. O sea, los pacientes con nefropatía IgA, además en el estudio que hicimos conjuntamente, si el paciente con nefropatía IgA que tiene microhematuria está anticoagulado, eso es mucho más dramático y es más fácil que termine en un fracaso renal agudo. Y luego, con respecto a la patogenia, claro, la microhematuria, el Matías se filtra, algunos aparecen en la orina, pero otros se degradan en el laúd tubular. Y la célula tubular va y se coge todos los restos, incluyendo hierro. O sea, que está demostrado que se sobrecarga de hierro. Y ahora sabemos, por el efecto protector de los inhibidores de SGLT2, que la célula tubular aproximada es una célula clave en la progresión de la enfermedad renal. Y eso a lo mejor también podría colaborar a lo que sí has comentado, que claramente las curvas de progresión de enfermedad renal se diferencian mucho entre anticoagulantes orales nuevos y los tradicionales. Con respecto al impacto de tratar la obesidad en la enfermedad renal, o sea, cuando ya está la enfermedad renal crónica, yo la verdad es que no soy experto en obesidad, o sea, que me he preparado este tema, ahí hay más datos de tratamiento antiproteinúrico en obesos. Pero el impacto de tratar la obesidad para mejorar la evolución de la enfermedad renal crónica no lo controlo. Tú probablemente sabes más, así que contesta tu pregunta. Me autocontesto, ¿no? No, yo creo que un poco por lo que contaba Alberto, con todo el tema podocitario, es muy interesante porque claro, nosotros cuando llevamos ya con proteinuria en cualquier evento, también en los cardiovasculares, es un biomarcador tardío, o sea, cuando ya se produce la lesión renal. Entonces, la cuestión es, porque además muchos estudios de obesidad están enfocados siempre a población que no tiene insuficiencia renal. Hago un inciso. Lo comentaba Alberto, cuidado con la medición del filtrado glomerular en los pacientes obesos. Es una medición que infraestimamos realmente la hiperfiltración, porque nosotros hemos hecho estudios con Ioxol y vemos realmente que incluso los pacientes que tienen insuficiencia renal tienen hiperfiltración, porque la obesidad per se está provocando esto. Entonces, sí que tenemos que buscar realmente ese punto de no retorno, de que el paciente, a pesar de estar ya con una enfermedad renal crónica, su progresión no sea rápida y que con todas estas armas que hay ahora nuevas, cirugía bariátrica, nosotros somos muy proactivos en la cirugía bariátrica, los SGLT2, antagonistas GLP-1, bloqueo del sistema de angiotensina, los nuevos antagonistas de los receptores de corticoides. Si empezamos a hacer una terapia multitarget, probablemente podamos enlentecer la progresión de la insuficiencia renal. Si os parece, para terminar, hago yo la última pregunta, puesto que a Ángel no le hemos dirigido ninguna, y ya terminamos. A la luz de lo que has dicho, del repaso que has hecho, ¿tú considerarías recomendaciones específicas para prevención de riesgo vascular en este grupo de pacientes que han tenido el COVID? Y por otro lado, como te lo has repasado, ¿nos podrías decir algo más sobre los mecanismos íntimos, si se conocen los mecanismos íntimos, no solo lo que nos has dicho, sino mecanismos por los que se incrementa el riesgo en este tipo de pacientes o algo que nos puedas aportar en ese sentido? Bueno, pues yo no tengo guías, no tengo nada todavía, no puedo presentar trabajos del año 2000 ni de 2005, porque todo es muy reciente, todo cambia muy rápido. Y además, cuando se hace algún trabajo que demuestra algo, te ha cambiado la cepa y ya no sabes si lo que acaban de publicar sirve para lo que tú tienes en ese momento. Con lo cual es problemático. Hombre, respecto a lo segundo, ¿no? Porque si realmente podemos hacer algo diferente de lo que estamos haciendo con los pacientes no COVID, deberíamos saber el mecanismo por el que aumenta el riesgo en estos pacientes, si es que realmente se confirman todos estos datos, que yo creo que quizás es pronto todavía. Tendremos que ver qué pasa en los próximos años. Bueno, en la fase aguda, eso ya lo sabíamos con la gripe. Eso está publicado, que en las pandemias de gripe aumenta el riesgo vascular en los pacientes y, de hecho, ayer en alguna de las ponencias pues, que se revisó las guías, pues ya esto está recomendado hace muchos años y se nos volvió a recordar que hay que vacunar a los pacientes de gripe y de neumococo, ¿no? Entonces, sería fácil explicar que o bien por efecto directo del virus, que hay receptores en muchas células del sistema cardiovascular
para el virus, la ECA2 y otras proteínas que también utiliza el virus para entrar en las células, por alteración, por el efecto inflamatorio, la respuesta inmune, es decir, por la microtrombosis. Hay muchos mecanismos con los que se especula que pueden favorecer el riesgo vascular en estos pacientes, tanto en la fase aguda, más difícil explicar luego una vez que te has recuperado de la infección aguda. Pero, en cualquier caso, no se sabe realmente cuál es el mecanismo y, por lo tanto, poner en marcha alguna medida específica para solucionar esto, pues en este momento no podemos hacer ninguna recomendación. Respecto a si hay que hacer algún seguimiento especial, pues yo creo que, aparte de la rehabilitación, que es lo que ha demostrado que mejora la calidad de vida y la capacidad de esfuerzo y de hacer más ejercicio en estos pacientes, lo que se puede hacer es, si cabe, ante la posibilidad de que realmente estos estudios que hemos visto, que es lo poco que hay hasta ahora, pues se confirmen en el futuro, ser, si cabe, más estricto en el control de los factores de riesgo vascular, que ya deberíamos hacer en todos los pacientes. Que bueno, que deberíamos hacerlo, pero que estamos viendo que no lo hacemos. Pues estar mirando por el rabillo del ojo a estos pacientes e intentar, con eso que hemos puesto ahí, que es, pues si no podemos verles de manera presencial, pues establecer alguna forma, o a través de consultas de enfermería o como se pueda en cada área de salud, para tener bien controlados lo que sabemos que funciona, que se ha dicho aquí esta mañana: colesterol, tensión, diabetes, obesidad, ejercicio físico, todo lo que se ha comentado. Yo tengo una pregunta breve para Ángel. Nosotros hicimos un seguimiento a un año de los pacientes en diálisis que se infectaban en la primera ola y efectivamente le ocurrían cosas, ingresos, incluso fallecimientos durante los 3 primeros meses después. ¿Cuánto es el periodo de riesgo post-COVID para eventos cardiovasculares? Este estudio que os he presentado lo siguen 12 meses. No está analizado si hay algún periodo en el que aumentan más o menos. Eso no sé si se publicará en el futuro, yo no lo he visto hecho. Vale, gracias. Muy bien. Pues clausura. Vamos a dejar la última. Bueno, yo soy Javier Abellar, del Hospital de Móstoles, y yo he hecho mucha consulta post-COVID y empezamos la primera presencial en Madrid. Y una de las cosas que yo creo que es importante decir y puntualizar es que cuando un paciente se infecta con COVID, al alta muchas veces se va con 5 kilos de menos de peso, ¿no? Y cuando viene a la consulta, viene con esos 5 kilos recuperados y 5 más, o incluso a veces 10. Entonces, eso es una cosa que después ese lastre de kilos cogidos, pues en el riesgo cardiovascular tiene que tener una influencia muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que a todos los pacientes de COVID que se van de alta de la planta se les debería dejar dicho y puntualizado y dicho claramente que han perdido peso y que tengan cuidadito, porque es que lo recuperan y cogen muchos más cuando después vienen y los revisamos en la consulta post-COVID, que los revisamos al mes y medio, ¿eh? O sea, que es que en mes y medio te han cogido los 5 que han perdido y la mayoría te vienen con 5 más o incluso 10 más. Y esto después es un lastre que yo creo que hace que sean los que tienen más síndrome post-COVID, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé si opinarás tú lo mismo, o sea, en ese sentido. Sí, pero no solo en las semanas siguientes, sino después. Tú supongo que te ocurre lo mismo. Estamos viendo pacientes en la consulta de la primera ola, de marzo-abril de 2020, que tienen todavía síntomas de esto que llamamos COVID persistente, y los principales síntomas son la astenia y la disnea de esfuerzo, sin una causa aparente para explicarla, pero que supone que disminuyen su actividad física de una manera considerable. Eso pues les lleva a coger peso o a no poder perderlo. Entonces, ahí nosotros estamos trabajando con rehabilitación, intentando que vean la mayor cantidad posible de pacientes para intentar que mejore su capacidad de hacer ejercicio físico, porque yo creo que es fundamental, es realmente donde en este momento podemos hacer algo. Yo, por lo menos, es lo que yo opino. Sí, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que rehabilitación da lo que da,
¿no? Y por eso están, bueno, pues por eso están mandando los vídeos de YouTube, los programas que les mandan para que hagan la rehabilitación en casa, ¿no? Pero, bueno, el post-COVID es un cajón desastre inmenso, ¿no? Donde ahí encontramos de todo, ¿no? O sea, que hay mucho problema psicológico, muchos problemas de post-COVID real, pero bueno, es un cajón desastre donde hemos visto pues, pacientes que tampoco teníamos en ningún momento documentado ni que tuviera pasado el COVID ni que tuviera serología positiva y venían a la consulta como pacientes post-COVID, ¿no? Entonces, bueno, es un cajón desastre inmenso donde hay muchísima patología de todo tipo y que, bueno, pues están ahí, se incluyen pues todas las fibromialgias que estaban antes, pues ahora son fibromialgias más post-COVID, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, el programa de rehabilitación que nosotros lo ponemos desde la planta, porque el programa de rehabilitación se inicia en la planta, incluso en los pacientes en un UBI inicia la rehabilitación, después al alta, yo creo que se tienen que ir con un programa de rehabilitación y con un poco la premisa de que la facilidad que van a tener para ganar peso, ¿no? Porque muchos han recibido esteroides, por muchas cosas, y que eso se deberían dar un poquito la premisa de que tengan cuidado con esa ganancia de peso porque les va a lastrar luego mucho. Bueno, Sí. pues, creo damos por finalizado esta mesa. Daros la enhorabuena, ponentes moderadores. Creo que ha sido extraordinario el nivel de la mesa. Y pasamos ya a la clausura del Congreso por el comité organizador.